Buenas noches, hermanos. Creo que dañé esto. Bueno, por ahí quedó. Estamos tan agradecidos con el Señor por esta reunión de hombres, por la música en la que nos dirigió Sebastián. De verdad que nos ayuda, no tanto a esperar a que lleguen todos, sino que nos ayuda a poner nuestro corazón realmente en pensamientos santos de la palabra. De verdad, eso es maravilloso, porque nos ayuda a enfocarnos correctamente. Les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en Tito 2, capítulo 2, y vamos a hacer una oración antes de iniciar. Amado Padre, gracias por este día, gracias por tu bondad y misericordia con nosotros. Fuiste tú el que diseñaste hombres y mujeres, fuiste tú el que escogiste hacernos a nosotros hombres, y a nosotros nos corresponde asumir con deleite esa responsabilidad que tenemos. Gracias porque en tu palabra hay suficiente instrucción, no tenemos que adivinar, no tenemos que dejar llevarnos por el mundo, sino que podemos guiarnos por ella, que es lámpara a nuestros pies, y es lo que te pedimos que haga esta noche, que alumbre nuestro caminar. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pregunta, ¿cuántos de ustedes son ancianos? Sabía que iban a ver esa respuesta. Ahora, ¿cuántos de ustedes son jóvenes? Bueno, ¿cómo saben ustedes que están envejeciendo? Porque todos estamos envejeciendo. Bueno, hace poco tiempo escuché una ilustración que creo que es muy buena, y una persona decía que a esta edad, si a uno se le cae una moneda de 1.000, uno prefiere dejarla ahí que agacharla a recogerla y después quedar con la espalda doliéndole. ¿A quiénes les pasa? Bueno, a mí me pasa. ¿Cómo saben ustedes que están envejeciendo? Bueno, cuando sus amigos les envían memes acerca de la edad. O cuando usted no sabe qué son los memes. También es probable que esté envejeciendo. Estamos envejeciendo cuando nuestra mente asume compromisos que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de cumplir. Cuando todo nos duele y lo que no nos duele no nos funciona. Cuando nos duele el cuerpo, ¿cierto? En alguna medida, todo el mundo tiene que ver con envejecer. Todos estamos envejeciendo. Y en realidad la gente tiene problemas con eso. ¿Por qué? Bueno, porque resulta más difícil vivir con un cuerpo viejo, con un cuerpo que está envejeciendo, con un cuerpo que tiene limitaciones. Y además que vivimos en una sociedad que rinde culto a la juventud. La prueba fue ahora. ¿Cuántos son viejos? No, yo no, todos queremos denominarnos jóvenes, ¿cierto? Todos conocemos la publicidad que está intentando convencernos de que es posible devolver imperceptiblemente el color natural de nuestras canas. Probablemente algunos han probado ese champú. Debo reconocerlo, ¿cierto? Probablemente las canas han sido vendidas como algo antinatural. Nos han vendido inclusive a los hombres que hay que hacer algo para suavizar esas arrugas que se ven tan feas. Escuchamos el mensaje sutil que lo que está transmitiendo y lo que está diciendo es que ser joven es genial y ser viejo es malo. Es lo peor que hay, es ser viejo. Los resultados, hermanos, de ese tipo de pensamiento exaltado hacia la juventud son realmente catastróficos. Es una mentalidad que contribuye a la triste realidad en la que nos estamos volviendo cada vez más inmaduros, porque nadie quiere envejecer, con lo que eso representa como cultura. En contraste, los ancianos, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, con toda su experiencia y con la estabilidad que ellos brindan como ancianos, son cada vez más ignorados e incluso descartados e irrelevantes. O si no, busque usted en el mundo laboral cómo es la oportunidad de empleos a medida que usted va avanzando en años, ¿cierto? Aunque nuestra sociedad tiene una visión cada vez más desfavorecida de las personas mayores, Dios no la tiene así. Y por eso es necesario considerar lo que enseñan las Escrituras. Proverbios 16:31 dice: la cabeza canosa es corona de gloria y se cuenta el camino de justicia. La Reina Valera dice en ese mismo versículo: corona de honra es la vejez. Corona de honra es la vejez. O Proverbios 20:29,
la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos, sus canas. Y miren lo bonito que dice la Reina Valera, a los que ya la están desechando. Dice, y la hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura de los ancianos es su vejez. Cada uno de esos pasajes que enseña que Dios, en realidad Dios sí valora mucho a las personas experimentadas, a las personas que nos rodean y que son ancianas y son sabias. Y por eso es que en Tito 2, que es el pasaje en el que nosotros vamos a estar aquí, Pablo describe las cualidades de los hombres mayores. Eso es lo que hace Pablo allí, describe las cualidades, las características de esos hombres piadosos, y lo hace inclusive antes de dirigirse a los jóvenes, que también lo hace más adelante. En Tito 2:2, que es nuestro texto en el que vamos a estar hoy, es muy corto, Pablo dice así: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Los ancianos deben tener esas características. Bueno, Tito 1 indicó que una iglesia espiritualmente sana va a tener una pluralidad de ancianos, una pluralidad de líderes piadosos calificados que puedan exhortar con enseñanza precisa y refutar a quienes no estén sanos en la doctrina, y lo pueden hacer con la doctrina sana. Ahora, Tito 2, el segundo capítulo, Pablo enseña a Tito que una iglesia sana estará formada entonces por creyentes que estarán viviendo de acuerdo a esa sana doctrina. Y el primer grupo de creyentes al que Pablo se dirige allí es precisamente a los hombres mayores. Pablo está hablando a hombres, características de hombres mayores, pero es importante que antes de eso usted recuerde que Pablo se está dirigiendo a un hombre joven. ¿A quién? A Tito. Por lo que no solamente estas palabras aplican a los hombres mayores, sino que en primera instancia aplican a Tito, que es una persona menor en comparación a otros hombres. Los principios extraídos de este texto no hablan sobre la madurez, o nos hablan sobre la madurez y el carácter que los hombres más jóvenes deben tener como objetivo espiritual. Esas cualidades que un joven piadoso debe procurar, con el objetivo de algún día convertirse en un hombre mayor semejante a Cristo. Pero por supuesto también deben ser las características que refleja un hombre mayor, que refleja un hombre maduro, que refleja un anciano. Para entender el pasaje, entonces es fundamental que empecemos por plantearnos la cuestión de qué o quién es un anciano, de qué o quién es un hombre mayor. Pablo usó esta misma palabra en Filemón, versículo 9, para referirse a él mismo, cuando él le dijo: te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano. Y para ese momento Pablo tenía aproximadamente unos 60 años cuando escribió la carta a Filemón, y él dice anciano, y él tenía unos 60 años aproximadamente. La misma palabra fue utilizada también por Zacarías, cuando Zacarías dijo al ángel: yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Eso está en Lucas 1:18. Es decir, Zacarías allí lo que él entendía es que él y su esposa ya estaban fuera de rango, ellos estaban fuera de una edad en la que era normal tener hijos. Y entonces él dice: ¿cómo va a ocurrir esto si yo soy anciano? Si yo soy anciano. Aplica para personas mayores, pero también es cierto que la literatura griega, la palabra, esta misma palabra, se utilizaba para referirse a hombres de hasta 50 años aproximadamente. Algunos estudiosos indican que la esperanza de vida en Creta, que era donde se encontraba Tito cuando Pablo le escribió, era de unos 40 y algo años, así que la gente moría bastante joven en este contexto. Entonces, es difícil. Pero probablemente los hombres de 40 años en adelante, si fuera por edad, podrían ser considerados hombres mayores. Así que los que todavía se consideran jóvenes teniendo más de 40, noticia, levante la mano. Levante la mano. Pero por interesante que pueda parecer esta pregunta de qué edad, el énfasis del pasaje no está en la edad cronológica, sino en la madurez espiritual. Allí es donde está el énfasis. Las dos categorías tienden a superponerse, la edad y la madurez. Y hasta cierto punto, por supuesto, porque nosotros esperamos que transcurra cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo razonable en la vida de un hombre para que ese hombre sea
considerado un cristiano maduro. Sin embargo, el factor principal aquí es el crecimiento espiritual, no es el tiempo, sino cuán bien una persona se somete a las verdades de las Escrituras, vive según las Escrituras, vive según el Espíritu Santo, y entonces es una persona madura. Inclusive un joven puede acelerar su crecimiento espiritual si responde continuamente a la palabra de Dios, si responde continuamente a la instrucción que tiene el Espíritu Santo por medio de la palabra en obediencia. Es una persona que naturalmente va a madurar. De hecho, hay algunos jóvenes cristianos que son más maduros espiritualmente que algunos hombres mayores. ¿Simplemente por qué? Porque estos jóvenes se han dedicado a vivir en dependencia de la palabra de Dios, en dependencia y en obediencia a la voluntad de Dios como su estilo de vida. Entonces, así como una persona no necesariamente es más sabia solamente por ser vieja, porque inclusive si usted mira a algunos de los mayores, de pronto abuelos, incrédulos, son personas que uno podría decir en una palabra que son como tercos. Tercos, no necesariamente todo anciano por ser anciano de edad es maduro. Tampoco de la misma manera un creyente es más piadoso, ni necesariamente es más fiel, ni es más satisfecho, ni es más servicial, ni es más maduro, solamente por ser más viejo o por llevar más años en medio de un contexto cristiano. Como lo indica aquí las prescripciones que está dando Pablo a Tito en este versículo, aún los ancianos necesitan ser amonestados para que sean ejemplo de esas virtudes. Porque por eso Pablo le está diciendo aquí a Tito las instrucciones que él tiene que dar a cada grupo de personas, y comenzó específicamente aquí por los ancianos, Dirigido por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo le dio a Tito una lista de cualidades esenciales que los hombres mayores necesitan desarrollar, pero de manera desesperada. Esas cualidades que fueron, por supuesto, modeladas por nuestro Señor Jesucristo, por Pablo mismo, cuando él dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, es porque Pablo mismo vivía estas características. Estas características al mismo tiempo proporcionan un objetivo al que los jóvenes deben apuntar, al que deben buscar también ellos ver en hombres mayores. Entonces lo que vamos a hacer en este tiempo es examinar esas características. Cuando Pablo le dice a Tito que los ancianos deben ser, entonces la primera palabra, ¿cuál es allí? Sobrio. Sobrio. La palabra griega que se usa para describir allí esto, describe una vida de moderación, describe una vida en equilibrio. La palabra viene de la raíz sobrio, que se refiere a abstenerse de la embriaguez, a no estar embriagados, en su sentido literal, no solamente en cuanto a bebidas alcohólicas, sino a no tener una vida de descontrol, a ser una persona de mente sobria. Cuando se usa en sentido figurado, se usa en ese sentido, en que sea de mente sobria, que es lo que está diciendo Pablo aquí. Y es lo que Pablo ha dicho anteriormente. En primera de Timoteo 3, la carta que escribió a su otro discípulo, Pablo da las características de los obispos, y allí dice que los ancianos deben ser sobrios, entre otras características. También en 1 Timoteo 3, pero más adelante en el versículo 11, cuando está hablando de las mujeres que ayudan en el servicio, que ayudan a los diáconos, también dice que las mujeres deben ser sobrias. Y como Pablo le dice aquí a Tito, los ancianos, hablando de los ancianos en edad, deben ser personas sobrias. Entonces, debe ser una característica esto de una persona madura. Ser sobrio significa llevar una vida con vigilancia, estar alerta, estar guiada por un pensamiento que tiene ese hombre que es claro, que sabe para dónde va, que permanece firme ante la tormenta, que no está vacilando. La mayoría de personas no son planificadoras, sino que son reactivas. ¿Qué quiere decir? Que pasa de un momento de pasividad y cuando estalla la tormenta, entonces pasa a un momento de intensa actividad. En vez de estar tratando con las cosas importantes en el día a día, está tratando con las cosas urgentes, con lo que sale de última hora. Bueno, un hombre sobrio es aquel que planea, es aquel que no espera último momento, sino que está viviendo una vida en equilibrio. Nunca se le debe ver con un estado alterado, un estado calmado, pasivo, después alterado porque se le olvidó hacer todo lo que no hizo en la semana y ya es el momento
de entregar. Es una falta de equilibrio cuando se vive resolviendo problemas causados por la falta de planificación. Y los hombres mayores están llamados a vivir esas vidas equilibradas, que deben ser claramente diferentes a lo que viven los incrédulos, pero también deben ser diferentes a las que viven los creyentes menos maduros. Un hombre espiritualmente maduro no está fuera de control, no está confundido respecto a lo que es importante. Tiene claridad de cuáles son las prioridades, de qué es importante para cada momento. Tiene la mente clara y no es demasiado indulgente con diferentes aspectos, por ejemplo, con la comida, con la bebida, con la búsqueda de placeres, de sueño, de recreación, de juegos, de pasatiempo, en la forma que administra su tiempo libre. Por ejemplo, piense usted en un joven, principalmente esto pasa con algunos jóvenes, que no les importa quizás pasar 6 horas en la noche en un videojuego hasta altas horas de la madrugada, aunque al otro día tenga que madrugar a trabajar, o ir a la universidad, o cumplir un compromiso, incluso un compromiso ministerial, para el que, como es lógico, le vendría mejor acostarse antes para poder estar al otro día. Un hombre sobrio, un hombre maduro, tiene claras las prioridades y no da lugar a los placeres descontrolados de tal manera que afecte sus actividades y sus compromisos. Esta es la primera característica, un hombre sobrio. La siguiente, Pablo nos dice que los hombres mayores deben vivir de manera digna, deben ser hombres respetables, es decir, que deben ser maduros. Son hombres que se han ganado el respeto de los demás porque no son vacíos, no son superficiales, no son sin rumbo, no son personas irresponsables, sino que en dependencia de Dios han llegado a ser personas serias, que es inclusive como lo traduce otra traducción, utiliza esa palabra, dice serio, es una persona noble, decidida, es una persona comprometida. Por supuesto, eso no significa que los hombres maduros entonces estén llamados a no ser alegres, a no ser divertidos. No, sencillamente está hablando de que son personas que saben lo que creen y confían en el Espíritu Santo y entonces tienen convicciones. Son personas que toman al Señor muy en serio. La raíz aquí de la palabra traducida como digno en este pasaje se utiliza a menudo en relación con la adoración, lo que nos ayuda a entender lo que Pablo entonces quería decir. Toda la vida, no solamente el servicio religioso de la mañana, sino que toda la vida de ese hombre es digna, porque un hombre maduro no divide las cosas pensando en momentos de su vida secular y en momentos de su vida espiritual. No vive su vida pensando que hay algunas áreas de su vida que son para Jesús y que hay otras áreas de su vida que simplemente se las reserva para Él. Hay unos intereses que son míos, hay unos intereses que son del Señor, sino que es una persona que entiende lo que Pablo dijo cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Es Cristo. Cuando una persona está en presencia de alguien, piense usted, en alguien que por ejemplo ocupa un alto cargo, a usted seguramente le ha pasado, actúa de una manera diferente a como actúa de manera normal. Es decir, actúa con más cortesía, actúa de una manera más seria, y un hombre digno es aquel que vive en la presencia de nuestro Señor. Es aquel que vive en la presencia del Rey de Reyes, del Señor majestuoso, del Señor Jesucristo, todo el tiempo. Entonces todo el tiempo vive de una manera sobria, todo el tiempo vive de una manera digna, sabe quién manda, que es el Señor Jesucristo. Un hombre digno se toma en serio las cosas eternas, está convencido de que aunque muchas personas se encaminan hacia la felicidad eterna porque han creído en el Evangelio, hay otras personas que se encaminan en realidad hacia el tormento eterno, hacia el infierno. Y por eso le preocupa a esas personas profundamente. Entonces es de las personas que se siente cada vez menos atraído a los placeres de esta vida, incluso está dispuesto a sacrificarlos, con tal de ir con las cosas más importantes y está dispuesto a presentar el Evangelio. Los seguidores de Cristo, mayores, espiritualmente maduros, han vivido lo suficiente para haber visto a buenos amigos, a familiares, experimentar graves desgracias, sufrir dolores, tal vez inclusive algunos morir a edad temprana,
Pueden entonces ellos ver claramente los engaños de este mundo pecaminoso y la incapacidad de las cosas materiales como para brindar una satisfacción duradera. Ellos han visto a otros caer, incluso han visto a algunos apostatar de la fe, y por eso saben lo que es importante para mantenerse alerta. Entienden lo que realmente importa y lo que realmente perdura. Los hombres mayores y piadosos ven la vida a través de lentes eternos, no a través de lo temporal. Eso pierde relevancia para ellos. Ellos saben lo que es eterno y dónde poner los ojos. Ellos podríamos decir que viven a la luz de las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, por eso los hombres dignos son dignos de respeto, los hombres maduros. Hay una tercera palabra, y es que los hombres maduros espiritualmente viven vidas sensatas o prudentes, como está en la mayoría de traducciones. La palabra sensatos representa un tema importante en Tito. Aparece 4 veces en esta carta, que ustedes la alcanzan a ver allí en 2 páginas de la mayoría de sus Biblias. Ser sensato no solamente era un tema importante en la isla de Creta, durante el ministerio de Tito allí, sino que también es un tema importante para hoy en día. Es una cualidad que falta en la vida de hombres jóvenes en especial, pero también falta en la vida de muchas personas mayores. En el idioma griego, la palabra sensato se construye a partir de 2 raíces que nos ayudan a entender lo que en realidad significa. La primera raíz significa salvar y la segunda significa mente. Así que ustedes lo entienden. Al unir esos 2 conceptos nos damos cuenta que ser sensato es vivir con el control del pensamiento, lo que en última instancia resulta en una vida bíblicamente sabia. Los hombres espiritualmente maduros piensan antes de actuar. No actúan y después piensan y dicen: la embarré. No son como afirma el dicho popular, que la mente es la loca de la casa. Entonces la mente divaga de un lado para otro sin control. No hay quien la controla, no. Un hombre prudente, un hombre sensato, controla sus pensamientos. No son tampoco como otro dicho, que pronto es conocido por algunos de ustedes, que la mente desocupada es el laboratorio del diablo. En realidad nunca estamos pensando nada, siempre estamos pensando en algo. Y cuando usted no decide activamente en qué pensar, entonces ¿qué pasa? Usted empieza a pensar lo que no debe pensar. Así el hombre sensato entonces centra su pensamiento, es capaz de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como Pablo ordenó a los corintios que hicieran cuando luchaban con sistemas de creencias errados. Esto está en la 2ª carta de Corintios, capítulo 10. Los hombres sensatos dependen del Espíritu Santo para vivir. Dijo Pablo en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de confianza, en esto pensad. Entonces el hombre maduro centra sus pensamientos en las cosas de Dios, disciplina sus pensamientos, dice no a los pensamientos tentadores, dice no a los pensamientos lujuriosos. Su objetivo es pensar solamente lo que es correcto, lo que es digno, lo que es amable, ya lo vimos. Incluso puede este hombre expresárselo al Señor y decirle: Señor, no voy a permitir que mis pensamientos se pongan en una línea de pensamiento, sino que voy a pensar lo que tú quieres que yo piense. No voy a permitir que mis pensamientos se desvíen a un lado descontrolado. Voy a poner mi mente en lo que tú quieres que yo haga. El creyente maduro no solamente se niega a desperdiciar su vida con pensamientos inútiles, sino que también centra su pensamiento en el carácter de Dios. Piensa en eso, centra sus pensamientos en la causa de Dios. Es decir, que lee la Biblia más de lo que ve o de lo que lee las noticias. Que por cierto, todo lo que está en la Biblia es verdad y no todo lo que está en las noticias es verdad. Pasa más tiempo leyendo o escuchando contenido cristiano
por supuesto, escuchando sermones, leyendo Biblia, leyendo libros escritos por otros hombres que si bien no son infalibles, nos ayudan a apuntar nuestros pensamientos en Dios, que viviendo en entretenimiento secular sin sentido que no sirve para nada. Entonces es un hombre cuyos pensamientos están siendo moldeados también por influencias piadosas. Le preocupa sus pensamientos, entonces selecciona quién va a influenciar sus pensamientos. No solamente en los sermones que escucha, no solamente en los libros que lee, sino en quiénes son sus amigos, en con quiénes pasa tiempo, porque ellos determinan en una medida la influencia de lo que esta persona va a pensar. Recuerdan la enseñanza de Proverbios 10 y 19 también, a la hora de hablar. En las muchas palabras es inevitable la transgresión, pero el que retiene sus labios tiene discernimiento. Entonces, cuando este hombre maduro abre la boca, busca que su conversación sea filtrada por la verdad de la palabra, es decir, es una persona con filtros, no es una persona que todo lo que piensa lo va diciendo de manera inmediata, sino que lo filtra por la verdad de la palabra, por la teología correcta, por el carácter de Dios, por la misión de la iglesia. Un hombre maduro, hermanos, no está gobernado o esclavizado por sus deseos, sean los que sean: dinero, comida, sexos, deportes, pasatiempos, videojuegos, otros hábitos, redes. Controla su tiempo para no dedicarlo a actividades sin sentido, como lo que ahora denominan el scrolling. Algunos saben qué es: pasar tiempo y tiempo subiendo solamente el celular para ver qué hay de nuevo. Controlan su tiempo. Además, el hombre sensato es capaz de controlar sus apetitos. Ha desarrollado la fortaleza mental que le permite gobernar sus pasiones y mantenerlas en el lugar apropiado. El hombre maduro no está esclavizado por esos impulsos. Contrariamente a las expectativas culturales, un hombre maduro no va a experimentar la crisis de la Edad Media. ¿Por qué? Porque ha centrado sus pensamientos en la palabra de Dios y no en la cultura o en sí mismo. Busca que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios lo capaciten, lo controlan y lo dirigen. Entonces no esperen ni infundan en su vida que va a llegar el momento de la crisis de la Edad Media. Ahora, si nosotros consideramos hasta este momento estas tres palabras, sobrio, digno y prudente o sensato, describen a un hombre que es respetable a los ojos de los demás. Un hombre en quien los demás pueden confiar, un hombre confiable. Por eso es fundamental que los hombres mayores demuestren, tengan esas cualidades. Y también es importante que todo joven se esfuerce en cultivarlas. Ahora, luego de allí, Pablo le dice a Tito que los hombres mayores deben ser sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Mientras que, como ya les dije hace un momento, sobrios, dignos y prudentes se relacionan con la madurez de un hombre respecto a los demás. Ahora, estas características en cuanto a él es sano, hacen referencia a su piedad, las tres que nos quedan. En el texto griego, de hecho, la palabra sano es un participio conectado a las tres palabras que le siguen: fe, amor y perseverancia. Recuerden que ya hace 2 meses, de pronto no se acuerdan, la palabra griega para sano significa vivir bien. Estar sano, vivir bien. Y cuando la palabra sano y doctrina aparecen juntas, describen a una enseñanza bíblica precisa que conduce a una vida piadosa. La sana doctrina conduce a una vida piadosa. Además, la forma del tiempo también es importante. Aquí la palabra traducida como sano está en presente, el verbo que utiliza aquí, lo que indica que un hombre mayor, un hombre piadoso, debe vivir continuamente de esa manera. Todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, debe tener entonces ese hombre, debe ser sano en la fe, sano en el amor y sano en la perseverancia. Ahora, la primera, sano en la fe. Decir que el hombre piadoso y maduro es sano en la fe significa que tiene convicciones doctrinales, convicciones arraigadas en las Escrituras. Los hombres maduros saben lo que creen,
saben lo que creen y sus convicciones doctrinales están en armonía con la palabra de Dios. Más que en el último libro, que en el último podcast, que en lo que dijo Willy Graham, que en lo que dijo cualquier otro, que en lo que dijo un político, un bloguero, un orador, un público o su autor favorito. Tienen convicciones bíblicas. Son hombres de convicciones. La palabra allí, pistos, hace referencia o puede hacer referencia al contenido, es decir, que sabe lo que cree. Son hombres que defienden la verdad. ¿Por qué? Porque están convencidos. Los hombres espiritualmente maduros están listos y dispuestos a decir la verdad, están listos a compartir el evangelio, a hablar en contra del pecado, a corregir los errores teológicos, a señalar con amor, por supuesto, cuando sus hermanos cristianos se equivoquen en su manera de pensar o en su manera de actuar. Lo hacen saturados de gracia, pero nunca transgrediendo la verdad, como el Señor Jesucristo, que está lleno de gracia y de verdad. Un hombre piadoso habla la verdad con gracia, no es pasivo sobre la verdad, sino que es apasionado por la verdad. Decir que un hombre espiritualmente maduro es sano en la fe también significa, por supuesto, que tiene una relación con el objeto o con la persona de su fe. Tiene una relación íntima con el Señor Jesucristo. No solamente tiene convicciones claras, sino que tiene una relación fuerte, íntima con el Señor Jesucristo. Tiene una relación comprometida con Él, depende, confía plenamente en Cristo, confía en los planes soberanos de Él. La pasión del hombre mayor podría ser de un hombre, de un anciano, debería ser como la de Pablo cuando escribió en 2 de Timoteo 4:2, que él está dispuesto a batallar todas las batallas de la fe hasta el último momento de su vida. Busca vivir cada momento de su vida para la gloria de Dios. Y ojo esto, no se deja llevar por la visión del mundo de la jubilación, del momento cuando ya no tenga ni que evangelizar, no tenga ni que ir a la iglesia. Algunos enfocan su vida en eso, los últimos esfuerzos quieren vivirlos para tener una jubilación, para pasar tiempo en el golf, en los viajes, en el placer, en los nietos, en todo menos en la gran comisión que nos fue encomendada y para la cual no hay jubilación alguna. Entonces deben ser estos hombres sanos en la fe, pero también deben ser sanos en el amor. Un hombre maduro no solamente es sano en la fe, sino también sano en el amor. Demuestra con regularidad un amor tierno, demuestra un amor sacrificial como el que nos piden las Escrituras. No solamente es un hombre de convicciones, sino que es un hombre de compasión también. Uno de los mayores peligros asociados con el envejecimiento como cristianos es la posible tendencia a la excesiva crítica, a buscar la falta en los demás, a buscar la falta en los más jóvenes. A veces la simpatía se desvanece con la edad. El caso de otros hombres es que su corazón se endurece, que no responden con gracia, no responden con amabilidad. Pero el hombre que es sano en amor tiene un corazón de amor, un corazón regenerado por el Espíritu Santo, y entonces puede amar. Resulta, por supuesto, eso en una vida de sacrificio. Resiste la tentación que enfrentan algunos creyentes de volverse cada vez más egocéntricos en sus últimos años y pensar que todo mundo debe estar al servicio suyo, inclusive de los más jóvenes, comenzando por ellos. Pablo quería que Tito recordara a los hombres mayores que ellos siguieran cultivando un amor, un corazón que ame dar, un corazón que busque dar a los necesitados. Se ha dicho que una señal de madurez espiritual ocurre cuando un creyente se quita el babero y se pone el delantal. Se ha dicho eso, bien importante, que una señal de madurez espiritual ocurre cuando un creyente se quita el babero y se pone el delantal, o yo lo diría de otra forma, cuando un joven deja la consola a un lado y coge las herramientas para servir a los demás. Los creyentes inmaduros como los bebés y los niños pequeños esperan que todo el mundo satisfaga sus necesidades. Los hombres mayores, los hombres maduros, han aprendido a ponerse el delantal y a ponérselo con alegría y servir a los demás. Ser sano en el amor entonces significa eso, servir sacrificialmente. No significa que deban volverse sentimentalistas. Si llega ya, pues no está mal, pero no, eso no es lo que mandan las Escrituras. Más bien el hombre mayor y piadoso tiene un amor sacrificial, un amor
disciplinado, un amor orientado a la acción, que no se queda solamente en buenas intenciones, que está dirigido a la verdad, donde ha aprendido a confrontar con amor y ser pacientes con los demás a la hora de resolver problemas. Y por último, el hombre maduro y piadoso es sano en la perseverancia. La palabra perseverancia significa varias cosas. Significa resistencia, paciencia, firmeza. Y eso es muy importante porque a medida que envejecemos, normalmente perdemos fuerzas. De diversas maneras, lo que los hombres mayores entonces empiezan a experimentar es una inseguridad, porque ya su cuerpo no responde con la misma firmeza. Por eso Pablo le recuerda a los santos mayores que ellos deben perseverar, A medida que un hombre se acerca a la etiqueta anciano, con las debilidades crecientes de la vida, las desilusiones y a veces la soledad, es crucial entonces que desarrolle esta característica de la piedad, que es la perseverancia. Cuando las cosas se ponen difíciles, deben ser los hombres maduros los que digan a otros: Dios no nos dejará, Dios nos ha mostrado un camino, Dios siempre lo ha hecho, yo lo he visto en mi vida. No desfallezcan, eso deben hacerlo los hombres mayores. El objetivo por el que Pablo le dice a Tito aquí es que él quiere que Tito también se mantenga firme bajo la presión. La palabra perseverancia describe una imagen de cómo Dios quiere que vivamos la vida, que vivamos la vida como permanecer bajo, que es otra forma de cómo se traduce. El hombre maduro hará una diferencia para Cristo, solamente si permanece fiel bajo el peso de una prueba hasta que Dios lo libre, cuando lleguen las pruebas. El joven que desee convertirse en un hombre maduro, en un hombre piadoso, va a negarse a quejarse, va a soportar las pruebas y las aflicciones cuando ellas vengan, va a soportarlas con paciencia, incluso va a soportarlas con agradecimiento, imitando el ejemplo de hombres mayores. Un joven piadoso también debe manifestar un compromiso inquebrantable con Cristo. La palabra griega perseverancia se usaba en contextos militares también para referirse a resistir con valentía bajo fuego. Resistir con valentía bajo fuego. Entonces habla de la capacidad de soportar una batalla aunque las balas estén volando a tu alrededor. Perseverancia significa permanecer firme sin hacer concesiones. No solamente usted pensar en permanecer y llegar a viejo estando acá en la iglesia, sino permanecer firme sin hacer concesiones. La prueba máxima en la vida cristiana no es simplemente tu entrada en la carrera. De eso no se trata, sino se trata de tu resistencia durante toda la carrera. Más que una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es una maratón la vida cristiana. Y nuestro Señor Jesucristo es el máximo modelo, una vez más, de fe, de amor, de perseverancia. En medio de la increíble y agonía física, espiritual de la cruz, el Señor clamó al Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podría haber dejado todo allí y Él, sin embargo, permaneció hasta el fin. A lo largo de todo su ministerio terrenal, Cristo vivía a la luz de las palabras que expresó allí en Getsemaní cuando dijo: no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Perseveró hasta el fin. Él confió en el Padre y perseveró a través de la prueba más grande que el mundo haya conocido y que nadie más va a poder experimentar, por supuesto. Es Cristo quien nos muestra cómo sacrificarnos en amor, cómo vivir dependientes de la fe y cómo soportar con perseverancia. Ahora quiero cerrar con algunas implicaciones. Los jóvenes no solamente deberían hacer de estas cualidades que hemos visto esenciales, no solamente deberían hacer de estas cualidades esenciales de hombres maduros piadosos un objetivo al cual apuntar y perseguir, sino que la lista debería orientarlos hacia el desarrollo de relaciones con hermanos mayores cuyas vidas ya están reflejando estas cualidades. Mientras los hombres mayores buscan convertirse en ejemplos, y es lo que debemos hacer cada hombre mayor, convertirse en ejemplo espiritual para toda la iglesia, los hombres jóvenes deberían pasar tiempo con ellos,
Deberían hacerles preguntas, deberían tener conversaciones, deberían dejarse animar por las personas más experimentadas y maduras. El discipulado de hecho puede definirse como relaciones intencionales, con el propósito de crecer en semejanza a Cristo. Los hombres jóvenes necesitan buscar eso en los hombres maduros, tal como Tito lo aprendió de Pablo. Las cualidades mencionadas acá en Tito 2:2 no solo se requieren en los hombres mayores, sino que también se necesitan desesperadamente en el resto de la iglesia, especialmente de los hombres más jóvenes. Este versículo desafía a los hombres jóvenes también a honrar a hombres mayores en sus vidas. Aunque la cultura en la que nos encontramos, especialmente la cultura de este lado del mundo, la cultura occidental, moderna, honra cada vez menos a los mayores, los hombres cristianos no deben seguir los caminos del mundo, sino deben seguir los mandamientos de Dios. Y Dios ordena a los hombres jóvenes reverenciar y respetar a los hombres mayores. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se enseña que los hombres y las mujeres mayores deben ser tratados con especial respeto por aquellos que son más jóvenes.